uno de los problemas más importantes de la semiótica aplicada al arte es la crítica que realiza el antropólogo francés estructuralista Claude Lévi-Strauss, quien niega el carácter del lenguaje del arte moderno, especialmente el arte abstracto. Él dice que el arte abstracto y el arte moderno no son un lenguaje porque no se basan en la doble articulación, sino que se basan solamente en una articulación, la articulación de las figuras. La doble articulación es la articulación que estructura el lenguaje verbal, ¿no? Es se le llama doble articulación porque tiene dos niveles, que es el de los morfemas y el de los fonemas. El primer nivel es el de los morfemas, las palabras, por ejemplo. Y el primer nivel es el que no tiene significado, que son los fonemas. Para Lévi-Strauss, el arte moderno, y especialmente el arte abstracto dentro del arte moderno, es un arte que está hecho solo de lo que podríamos llamar fonemas, el equivalente de fonemas, elementos o figuras que no tienen significado y que no tienen una articulación o reglas de combinación y articulación que le permitan formar el equivalente de palabras o elementos de primera articulación o morfemas, ¿no? Entonces, como no tienen reglas de articulación de estas figuras, por ejemplo de los colores que estamos viendo aquí en este momento, para Lévi-Strauss el lenguaje, el arte abstracto no sería un lenguaje. Como contraposición a la posición de Claude Lévi-Strauss está la posición de Umberto Eco, especialmente la que está detallada en su libro Estructura ausente, por aquello de que lo quieran buscar. En este libro Umberto Eco detalla que no existe solo la doble articulación como posible articulación de los lenguajes, que incluso existen códigos sin articulación, como el bastón de ciego, ¿verdad? Que es solo un elemento blanco, un bastón blanco, que no tiene ningún otro elemento, pero que es un signo. O los semáforos, que solo tienen tres posibilidades, el verde, el amarillo y el rojo, pero que no se articulan en otros sintagmas, no se pueden articular entre sí esos tres colores para formar otros signos. Del mismo modo hay objetos semióticos que no tienen solo doble articulación, sino triple articulación o más, ¿verdad? Como el cine, que tiene triple articulación, según Umberto Eco, etc. Entonces Umberto Eco plantea que la crítica de Lévi-Strauss no tiene fundamento, que está muy centrada solo en el lenguaje verbal, en el lenguaje tal cual verbal que conocemos, en la escritura y en el habla, y no en el resto de lenguajes, códigos semióticos. Y por lo tanto que el lenguaje abstracto, o el arte abstracto, dentro del arte moderno y el arte moderno en general, sí son lenguajes y son formas de habla, según Umberto Eco. Por ejemplo, aquí frente a nosotros tenemos una imagen de una pintura de Jackson Pollock y vemos que son una serie de colores efectivamente yuxtapuestos entre sí en un solo cuadro. Según Lévi-Strauss, esto es precisamente lo que lo volvería un no lenguaje, porque estos colores no están articulados entre sí para crear, por ejemplo, formas icónicas, signos icónicos, que eso es terminología de Charles Sanders Peirce, el semiota, terminología muy básica que espero vayamos a ir aprendiendo. Y no se forman signos icónicos, es decir, no se forman objetos o cosas, o en este caso signos que tengan similitud con cosas de ningún modo, ni objetos, ni cosas, ni ningún tipo de elemento en general, sino simplemente colores yuxtapuestos, manchas de colores yuxtapuestos, ¿verdad? Lo que diría Umberto Eco es que aún así, como lo podemos ver a continuación en este siguiente detalle,
Estos colores sí forman una yuxtaposición que los convierte en elementos discretos, en este caso del espectro del color. Aquí vemos que en este detalle que hemos escogido hay dos colores, principalmente dos colores que son el rojo y el blanco, pero también hay manchas de otros tipos de colores y texturas, por ejemplo. Y podemos ver que precisamente el argumento de Umberto Eco palpable ahí son grados del color rojo dentro del espectro del color, dentro del espectro de la luz que forma el color rojo, y grados de figuras dentro del espectro del color, dentro del espectro de la luz que forman el color blanco, y ambos forman entre sí una diferencia, un sistema diferencial de signos, o en este caso figuras para Umberto Eco. Para nosotros es un poco diferente, para nosotros sí son signos, pero eso lo podemos ver más adelante, pero que forman una diferencia discreta y por lo tanto una codificación, o es decir, un sistema diferencial. Lo que quiere decir es que son elementos diferentes, el rojo y el blanco. Los colores que vemos ahí en el cuadro de Pollock, aunque estén simplemente yuxtapuestos, forman elementos que son diferenciables entre sí y por lo tanto forman una especie de estructura diferencial, que es la unidad, la forma mínima del lenguaje según Ferdinand de Saussure en el curso de lingüística general, ¿verdad? Los signos como un sistema diferencial de significante. Eso sería precisamente lo que podemos ver ahí. Si viéramos simplemente figuras de uno de los colores, como el color blanco, y no viéramos más figuras excepto el color blanco, cesaría el sistema diferencial, como podemos ver a continuación cuando vemos un detalle solo del pigmento blanco. Aquí se podría decir que se aplica la regla de conmutación en la medida en que ya no hay nada diferente del blanco, y en la medida que ya no hay nada que a través del quitar o poner elementos ya no cause ningún sistema diferencial, ya no cause ninguna diferencia, entonces ahí cesa lo que se llamaría el elemento mínimo, que sería la figura. Es decir, una vez que se eliminan las diferencias, una vez que no existe más que el color blanco y no existe el color rojo, y cesan de haber diferencias discretas entre las magnitudes del espectro del color y por lo tanto del espectro de la luz, perdón, y por lo tanto el espectro del color, pues entonces ya no hay diferencias significativas de signo, es decir, ya no son signos, sino que son figuras, para usar la terminología de Umberto Eco. Entonces las figuras son, como decir, cada uno de los pigmentos, cada uno de los microelementos que componen cada mancha de color en esta pintura de Pollock. Y una vez que empiezan a ocurrir diferencias en el espectro de la luz y en el espectro cromático y de color, empiezan a haber diferencias de signos, confirmando lo que dice Umberto Eco en oposición a Claude Lévi.